Hola y bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Recordando tu Poder. Hoy quiero tocar un tema que para muchas mujeres e incluso hombres, claramente, es silencioso, doloroso y muchas veces bastante incomprendido, y es el sobrepeso. Y obviamente no te voy a hablar aquí desde cuál es la dieta que más funciona o el ejercicio que debes realizar. No te voy a hablar desde la culpa y mucho menos desde la lucha interna. Hoy quiero hablarte del sobrepeso como un lenguaje de tu cuerpo, como un mensajero real, porque el cuerpo no hace nada porque sí. El cuerpo siempre está intentando adaptarse a un entorno que lo rodea. Siempre está intentando protegerte en pro de tu supervivencia. Y cuando subes de peso sin entender por qué, cuando comes desde esa ansiedad, cuando sientes a veces que incluso no puedes parar, no es simplemente falta de fuerza de voluntad, es algo mucho más grande. Es tu cuerpo intentando decir algo que tú no estás logrando expresar de otra forma. Y esto aquí no te lo voy a explicar hoy solo desde una teoría genérica o algo frío y alejado de la realidad. Te voy a hablar desde algo muy personal. Te voy a hablar también desde mi propia experiencia con el sobrepeso. Y es que entre el 2014 y el 2015 atravesé un trastorno de alimentación. Mi peso llegó a los 70 kilos, cuando el peso saludable que logré y sostengo desde hace ya varios años es de aproximadamente 58 kilos, para que te hagas una idea. Todo comenzó con una situación familiar que movió completamente mi estructura emocional, por lo menos la que tenía hasta ese momento. Una enfermedad de mi abuela materna hizo que mi mamá tuviera que hacerse cargo de ella, y yo en medio de todo ese movimiento de nuestro hogar sentí que quedé en el aire. No sabía cómo expresar que me sentía desplazada. No sabía cómo pedir lo que necesitaba en ese momento. No sabía cómo decir me siento sola en medio de todo esto. Pero mi cuerpo, que le encanta hablar, sí buscó la forma de empezar a expresarse. Empecé a comer de manera súper impulsiva desde la ansiedad. Tenía atracones constantes. Quería comer todo el tiempo y procuraba incluso hacerlo a escondidas porque me daba vergüenza que me vieran comiendo de esa forma. A veces, frente a otros, fingía que comía poco, pero por dentro yo quería comerme todo lo que me ofrecían. Después venía la culpa, el rechazo a mí misma, las lágrimas frente al espejo. La ropa incluso empezó a quedarme más ajustada y yo peleaba con eso que veía en el espejo todos los días. Yo no quería que otros me vieran así. Me daba vergüenza, me daba pena pensar en lo que iban a empezar a opinar sobre el peso que había ganado. Incluso llegué a considerar inducir el vómito para no sentir culpa después de comer de más. Afortunadamente detesto vomitar, así que eso no me dejó ser capaz de llegar a eso, y en realidad le agradezco infinitamente a Dios por no dejarme llegar a esa instancia. Y hoy entiendo que todo esto no era simple falta de voluntad, como muchas veces nos hacen creer o nosotras mismas nos hacemos creer. Era mi cuerpo intentando sobrevivir emocionalmente frente a algo que no sabía cómo gestionar. Y tal vez esto te suene conocido o te estés identificando con algo de esto, sea porque tú lo estás atravesando o porque alguien a quien quieres o conoces lo está viviendo. Y quiero que sepas que no estás sola en esto y que esto tiene una ruta mucho más amorosa que simplemente hacer dietas extremas, pelear contra ti, buscar cirugías. Te quiero explicar a detalle porque no tienes que quedarte ahí y mucho menos tienes que poder con todo esto sola. Desde la biodescodificación entendemos algo supremamente clave en este proceso, y es que desde tu inconsciente el sobrepeso puede tener unas ganancias ocultas. ¿Qué es una ganancia oculta? Es aquello que tu cuerpo obtiene a través de una conducta específica
que parece disfuncional o que de alguna forma nos limita en la realidad, pero que en el fondo está cumpliendo una función de protección percibida por tu cerebro. Entonces, por fuera es algo que te está limitando, te está generando alguna disfunción, pero por dentro tu sistema percibe qué es lo que necesita hacer para estar a salvo. Y quiero que le pongas mucha atención a esto, porque si estás atravesando por algo similar, esta es la clave que te va a ayudar a dar el primer paso para empezar a salir de aquí. Algunas de esas ganancias ligadas inconscientemente al sobrepeso son, te voy a nombrar las principales. Primero, ocultarte del mundo. Si obtienes más volumen, ganas una menor exposición frente a otros, porque es como si tu cuerpo buscara quedar oculto en medio de capas de grasa que lo protegen. Segundo, hacerte ver. Si no puedes expresar lo que sientes o pedir lo que necesitas, el cuerpo se agranda para ocupar espacio y ser visto, reconocido o tenido en cuenta por los demás. Tercero, cargar con más responsabilidades. Inconscientemente, el cuerpo se agranda, entre comillas, para sostener más peso simbólico. Entonces, cuando te haces cargo de todo tú sola, tu cuerpo cree que necesitas mayor volumen para poder cargar con más. Cuarta, crear una barrera. Utilizar la grasa como una protección frente a críticas, rechazo o abandono. Cuando te sientes indefensa frente a alguna situación y buscas un refugio seguro en tu cuerpo. Y por último, otra ganancia oculta que puede estar ahí en lo profundo, en tu inconsciente, es una necesidad de calmarte y de sentirte a salvo. Tomar la comida como regulador emocional cuando no sabes cómo gestionar lo que sientes. Se vuelve entonces un refugio donde encuentras placer rápido y momentáneo como mecanismo para aislarte de un entorno que te está abrumando. Es como si buscaras una forma de escapar de eso que te está pesando de más. Quiero que, si quieres, devuelvas este episodio para que observes muy bien, a detalle, cada una de esas ganancias ocultas y empieces a identificar cuál es la que puede estar actuando en ti. En mi caso, había varias capas. Primero, necesitaba placer en medio del caos y la comida es un generador de placer. Segundo, necesitaba sentirme sostenida de alguna forma. Y tercero, también sin saberlo, necesitaba sentirme más vista, en ese caso, por mi familia. Y mi cuerpo hizo lo que todos nuestros cuerpos saben hacer, adaptarse. Así que el problema no era el peso, el problema era el dolor que no estaba siendo gestionado. Y el punto clave aquí es que las dietas no resuelven nada, la culpa tampoco. Y la autoexigencia solo empeora y alimenta el ciclo infinito. Porque si el cuerpo siente que el sobrepeso lo mantiene a salvo, cuando intentas forzarlo a bajar sin atender antes la necesidad emocional, va a haber resistencia sí o sí. Por eso ves que muchas personas bajan de peso con alguna dieta, con alguna cirugía y al poco tiempo vuelven a subir. Eso no es falta de disciplina, es simplemente un sistema de protección activo. Y mi transformación no fue de la noche a la mañana, no son procesos que suceden de repente. A mí me tomó un par de años, es algo que implica mucha paciencia, pero todo empezó cuando dejé de preguntarme qué está mal conmigo y empecé a preguntarme más bien qué está intentando decirme mi cuerpo. Ahí descubrí mi ganancia oculta y la clave siempre va a ser identificar la necesidad real detrás de la conducta que hoy quieres transformar. ¿Ok? Y quiero repetirlo porque quiero que te lo grabes. La clave siempre va a ser identificar
cuál es la necesidad real de tu cuerpo detrás de esa conducta que hoy estás queriendo transformar. Si la comida me daba seguridad, entonces necesitaba aprender a protegerme y sostenerme de otra forma. Si el peso me hacía sentir más visible, entonces lo que necesitaba era aprender a expresar lo que sentía. Si comer me regulaba emocionalmente, entonces lo que necesitaba en realidad eran herramientas reales de regulación y gestión emocional. ¿Vas entendiendo más? Entonces, reprogramar nunca es castigar el síntoma y empezar una lucha para derribarlo. Reprogramar en realidad es atender la necesidad de una nueva forma que sí te sea funcional y que esta vez no tengas que hacerte daño para obtener esa ganancia oculta. Y si hoy estás peleando con tu cuerpo, si sientes culpa al comer, si te miras al espejo con algo de rechazo, quiero que escuches esto con mucha claridad. Tu cuerpo no es tu enemigo. Por más cliché que suene, el punto aquí no es que inicies una guerra con tu cuerpo. Tu cuerpo simplemente está intentando protegerte con las herramientas que hasta ahora ha conocido. Y la pregunta no es cómo lo obligo a cambiar. La pregunta es qué ganancia oculta está buscando. ¿De verdad necesito esa protección? ¿O puedo aprender una forma más amorosa de atender esa necesidad? Un proceso de sanación nunca se da forzándote. No sanas luchando con tu cuerpo. Al contrario, sanas cuando lo escuchas, cuando lo acoges y le das lo que realmente necesita. Y quiero que entiendas que tu cuerpo no te está saboteando, simplemente está buscando formas de sentirse a salvo en medio de lo que hay. Cuando se siente a salvo, ya no va a necesitar esconderse en el sobrepeso. Entonces, para cerrar, la pregunta para ti hoy, si estás viviendo algo así, es ¿qué es eso que tu cuerpo te está pidiendo y cómo se lo puedes dar de una forma distinta? Aquí empieza todo el cambio. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerda, siempre puedes elegir.